Agustín Salvia es el director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina y está en línea para conversar con nosotros. Agustín, ¿cómo estás? Aquí Martín Bustamante te saluda. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches o buenas tardes. Buenas noches, sí, ya estamos entrando en la noche. ¿Adherís a este pedido que hizo Sergio Massa y que fue aclamado, aplaudido de pie por las presentes? No, sí, creo que considero, es decir, este índice constituye un avance porque marca un piso y un protocolo a las necesidades de alimentación y atención hacia la infancia por parte de padres y madres. Creo que el genérico de padres hace referencia a unos y a otros sin distinción en cuanto a las responsabilidades que se tienen para cuidar y proteger a la infancia, sobre todo cuando se produce una disolución del vínculo parental. Claro. Entonces creo que es una medida muy interesante, muy apropiada. ¿Qué No alcance, resuelve los qué problemas alcan- culturales que tiene la Argentina, ¿eh? sí, Pero bueno, ayuda? ¿Qué alcance pensás que puede tener? no tiene un alcance. Muy buena parte la mayor parte de los acuerdos de disolución y de atención de la infancia en situación de protección frente a una disolución del vínculo familiar se realiza de manera informal. No se realiza bajo el formato típico de clases medias Sí. que atienden esa demanda en el marco legal, al cual el índice se podría aplicar. Sin embargo, el índice constituye un piso de información, constituye un piso de valor de referencia, Mm. ya sea que se resuelva de forma formal o no. Pero lo que sí creo que es muy importante establecer es que el problema es más estructural, porque buena parte de la infancia pobre hoy en Argentina, Sí. eh, esté o no en situación de disolución del vínculo parental que lo atiende, está en situación de pobreza y pobreza en algunos casos de pobreza estructural muy fuerte. Entonces, que los principales problemas que tiene Argentina no se resuelven con esta norma, no deja de ser un avance desde el punto de vista normativo, aplaudible, pero estamos perdiendo de vista en este contexto. Yo no quiero jugar políticamente con el discurso o el análisis que pueda estar haciendo el ministro, Sí. pero valoro con esta medida. Sí, sí. Pero bueno, con 100% de inflación mensual, 90 o 100% de inflación anual, los problemas de inseguridad alimentaria no pasan en este caso porque el padre o la madre cumplan con la cuota correspondiente, ¿no? Sí. Me imagino que allí la cuestión de los ingresos vinculado a la inflación termina siendo algo determinante. Los ingresos centralmente en los barrios más pobres. En los barrios más pobres, en las poblaciones más pobres, porque, a ver, si bien hay más trabajo y esta es la forma en que la sociedad ha resuelto, la sociedad más pobre viene atendiendo o aliviando la situación de inflación, ha sido que ha hecho más changas, más trabajos, ha habido más programas sociales durante este último año. Todo eso ha hecho que efectivamente haya más alivio y que incluso la pobreza no crezca Ujú. y hasta la pobreza extrema o la indigencia tiendan a bajar. Estamos hablando de valores de 40% de pobreza Sí. o de 8% de indigencia, es decir, estamos hablando de que casi 1 de cada 10 personas en Argentina es pobre extrema y Ujú. 4 de cada 10 es pobre en términos de su funcionamiento social. Entonces, es decir, en ese contexto inflacionario, si bien ha habido crecimiento y ha habido capacidad de respuesta de las estrategias familiares y alrededor del sector público por atender con más programas sociales, el problema sigue siendo cómo creamos un programa de desarrollo que incluya a todos, que la economía social, que la pequeña y mediana empresa prospere, que haya más trabajo para los jóvenes. Bueno, la Argentina tiene todavía esa deuda pendiente que es salir de la pobreza no con programas sociales que producen finalmente más deterioro macroeconómico, incluso sociocultural, sino cómo salir de la pobreza con políticas de creación de trabajo, de empleo, de crecimiento, de inversión.
Son desafíos que tiene la Argentina que todavía no ha podido resolver ni una ni otra de las coaliciones políticas que se debaten en la grieta. Sí. ¿Qué impacto tienen en las posibles soluciones a este diagnóstico que vos nos estás dando? La acción de las cooperativas, ¿no? Las cooperativas que trabajan en los barrios, muchas están motorizadas por movimientos sociales, otras no. Allí la iglesia también trabaja, digamos, hay distintos espectros también en los municipios. ¿Qué posible solución presenta que el tercer sector, que no pertenece ni al Estado, ni tampoco al sector privado, de alguna manera empiece a intervenir y a generar ingresos? Mira, la pregunta es muy importante porque creo que hay que instalar el tema de que la Argentina de las próximas 20 años, por mucho que pueda crecer al 3-4% anual en el mejor de los escenarios Sí, de manera constante, eh, no va a incorporar a 6-7 millones de personas que hoy forman parte claro. de ese mundo de la informalidad y la precariedad. Por lo cual las cooperativas, y yo no diría los programas de empleo, sino las formas de cooperativas Sí, o los trabajos vinculados a la economía social y solidaria, sí, constituyen hoy una gran herramienta y un gran bolsón de trabajo potencial para atender justamente las demandas que requiere superar la pobreza, desde el saneamiento ambiental en los barrios más pobres, desde los sistemas de cuidado, la recreación, la educación, la salud, el mantenimiento del sistema urbano requiere mucho trabajo. Mejorar la vivienda o mejorar un hábitat requiere mucho trabajo y creo que la población que puede atender esos trabajos justamente son los sectores que hoy forman parte de esa economía social que a veces los movimientos sociales se organizan en clave a esta sintonía y otras veces los organizan en clave política. Creo que cabe diferenciar que más allá de que existe el derecho, el libre y respetable derecho a representar políticamente a los sectores más pobres, lo más importante que enfrentan hoy los sectores más pobres en las situaciones de carencia, de pobreza extrema, en esos barrios carenciados, es cómo mejoran sus condiciones de vida. Y ya no en clave política, no importa quién gobierne, no importa cuál sea el discurso político ideológico dominante, lo que requieren es poder invertir y trabajar para mejorar su situación, lo cual requieren en un contexto macroeconómico de estabilidad y después que se los deje trabajar. Las cooperativas ahí cumplen un papel extraordinario de, 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 de organización del trabajo social, de construcción de un valor agregado que no genera el mercado, porque el mercado a esos lugares no va, y por lo tanto la economía social ahí tiene un papel central para mejorar la calidad de vida de la población. Bueno, todo esto hoy por hoy cumple una función extraordinaria. El salario social complementario sí. para esas cooperativas creo que constituye una pieza importante, pero en la medida que haya contraprestación y efectiva contraprestación laboral por parte de la Sí. población. No puede ser manipulada políticamente para una marcha, ni puede estar descansando en su casa, ni vinculada a eso, a una actividad política, porque no es correcto, no es justo, porque hay gente que trabaja y busca luchar su sustento diario. Bueno, los programas de empleo tienen que servir no para la manipulación política, sino efectivamente para estos procesos de integración social con trabajo comunitario, porque es ilusorio que el mercado los vaya a demandar. Es ilusorio que para el 80-70% de la población que tenemos hoy excluida en Argentina exista una demanda en el corto plazo que los permita incorporar en un trabajo o en un empleo formal. No existe esa demanda. No es que está la oferta, pero no existe esta demanda. Hemos creado una población excluida que necesita crear su propio trabajo. Es interesante el fenómeno, evidentemente necesita algún tipo de asistencia del Estado y allí hay buena parte del espectro político que plantea que continuar con este tipo de políticas genera un aumento del déficit fiscal y eso termina generando más inflación. ¿Vos qué pensás de esa afirmación? Interesantes preguntas, me encanta lo que me estás preguntando, me parece muy interesante. Mira, la reflexión es, por mucho tiempo
un modelo de desarrollo económico fallido, producto de la mala praxis de los distintos gobiernos de distintos signos, han producido una Argentina donde el 30% de la sociedad está excluida, está descartada. Casi no le sirve el modelo económico. Así de crudo es la realidad. ¿Bien? En ese contexto, ahora hay que bancarse cómo logramos sostener a esa población, porque no la vamos a poder exportar, ni la vamos a poder eliminar, y por el contrario, significa una fuerza de trabajo capaz de producir riqueza. Entonces, el modelo económico argentino fallido, de producto de las últimas 3 décadas, gobernando distintas coaliciones políticas, de distintos signos ideológicos, todas hoy debatiendo alrededor de la grieta, una grieta ideológica estéril, sí, ha producido esta sociedad. Creo que es hora de asumir la responsabilidad política del fenómeno, y frente a esto, el qué hacer significa, si crecemos y crecemos con inclusión social, en 20 años podremos bajar la pobreza a menos del 20%, quizás al 15%, en 20 años. Sí. ¿Bien? Entonces, esto significa un tiempo, un proceso, por lo cual buena parte de la población que hoy está excluida va a requerir de estos programas sociales como parte del sistema de redistribución. Ahora bien, estos programas sociales no pueden ser tampoco un cofre o un baúl de beneficios para organizaciones políticas o para proyectos políticos de corto plazo. Tienen que ser efectivamente una inversión en capital humano y una inversión en capital de trabajo, lo cual significa que para las próximas generaciones haya mejor educación y mejor formación, pero sus padres trabajando en una actividad digna, en un trabajo digno, con un salario mínimo constitucional, un salario mínimo digno, que le permita justamente participar de ese proceso de desarrollo. Eso significa subsidiariedad. Significa que los sectores más dinámicos, los sectores más concentrados, sí, los sectores que tienen más capacidad adquisitiva, van a tener que financiar y apoyar ese proyecto de inclusión social. ¿Te parece? Si no es así, sí, si no es así, la sociedad será más desigual, más fragmentada, con mayor conflictividad social y política. Interpreto que en ese sentido entonces estás de acuerdo con esos instrumentos fiscales como los aportes a las grandes fortunas, ¿no? Que no solo se planteó acá, lo acaba de plantear Joe Biden en Estados Unidos. ¿Te parecen bien? ¿Te parecen que pueden funcionar? Sí, son correctos, pero tienen que funcionar en el marco de un proyecto de desarrollo. No pueden ser medidas esporádicas, claro, aplicadas frente a una emergencia. Lo mismo que la lucha contra el narcotráfico. No puede ser una medida, ahora mando fuerzas a Rosario porque hay una demanda social. Tengo que tener una política contra el narcotráfico estratégica, permanente, constante, consistente, coordinada. Lo mismo la posibilidad, es decir, la reforma tributaria. Tiene que haber una reforma tributaria integral y fiscal, porque también tiene que haber reforma del Estado. El Estado es altamente ineficiente en cuanto a cómo maneja los recursos públicos. Entonces, todo esto tiene que ser medido integralmente. Si te planteas incluso que hoy por hoy buena parte de las actividades o de los procesos de atención a las demandas sociales lo realizan los municipios o las provincias, la educación, salud, la atención social. Bueno, hoy esos municipios y esas provincias requerirían tener los recursos fiscales para llevar adelante esas tareas. Sin embargo, hoy por hoy las políticas sociales las maneja el Estado Nacional, sin ninguna inteligencia acerca de si está llegando correctamente o no a la población. Entonces, la ejecución tiene que estar en el Estado municipal. El Estado municipal y provincial tendrían que estar cobrando el IVA, el ingreso al valor agregado, como un impuesto que permita justamente recaudar para redistribuir. Hoy lo está haciendo el Estado Nacional para cubrir sus cuentas públicas. Bueno, todo esto pensemos que requiere, así como generar mejores y más impuestos para los sectores que hoy por hoy evaden y tienen más recursos en función de una política redistributiva. Por lo tanto, todo esto requiere una reforma integral, no es una medida. Claro. No se trata de una medida que vos puedas decir, le cobro impuesto este año a los más ricos. No, requerimos cobrarle impuesto a los más ricos, incluso a las clases medias, e incluso a los trabajadores
que se encuentran en los sectores más dinámicos de la economía para redistribuir a los quienes se encuentran en la situación de más pobreza o en los sectores más pobres. Esto sería una política estatal inteligente para reducir la desigualdad y favorecer el desarrollo. Súper interesante, Agustín. Te quiero hacer la última, porque los registros que tenemos alrededor de las canastas básicas y la canasta alimentaria muestran un aumento muy considerable en el porcentaje interanual. ¿Pensás que atendiendo a esa situación, igual puede ser que tengamos una reducción de la pobreza? Es difícil que eso ocurra. Hasta ahora la situación se ha mantenido relativamente equilibrada gracias al mayor esfuerzo de las familias, volcando más gente al mercado de trabajo. En parte porque ha crecido el empleo en el sector formal y en parte porque eso ha derramado más trabajo informal. Eh, la obra pública se va a mantener este año y eso puede ser un motor para crear empleo, pero ha habido el último trimestre, fue un trimestre de estancamiento económico a nivel industrial, no solamente Sí. del sector agropecuario por la sequía. Y es de Arrancó esperar bien que, igual, ¿no? El sector industrial mostró los últimos datos. sí, por una cierta recuperación, pero en ese contexto hay que ver cuánto es la capacidad que tiene la industria de Sí. motorizar los servicios para mantener un nivel de crecimiento del empleo, formal o informal, precario o no precario. Hoy por hoy, casi diría que no me preocuparía tanto por cuán precario es ese trabajo, sino me preocuparía que la gente tenga un trabajo que le permita completar la canasta alimentaria, la canasta de funcionamiento social. Que eso ocurrió el año pasado, lo cual ha sido, más allá de cualquier escenario electoral, Sí. significa un genuino sistema de protección. No aumentás, no creás un IFE, un ingreso familiar de emergencia extraordinario, sino que haces que la gente pueda con su trabajo garantizar un ingreso mejor. Bueno, ojalá, a ver, creo que la situación está inestable. Es de esperar que no ocurra, lamentablemente, que no ocurra lo mismo que ocurrió el año pasado. Que este año 2023 tenga un poco más de recesión y de menos empleo que tuvo el año pasado. Si cambia este escenario, sería afortunado. No quiero anunciar que puede ser porque es difícil que ocurra, pero podría ocurrir. Pero bueno, va a depender de muchos factores. Sin embargo, yo creo que la tendencia es el aumento de la pobreza, pero no hay ninguna catástrofe, ninguna bomba, nada que parezca explotar desde el punto de vista económico y mucho menos desde el punto de vista social. La sociedad está esperando las elecciones y ahí va a expresar su opinión, su decisión, sus preferencias. Súper interesante, Agustín. La verdad, nos quedaríamos largo y tendido conversando. Ya se nos terminó el tiempo, pero te queremos agradecer muchísimo y ojalá podamos contar contigo aquí en el piso, en nuestro living, para seguir conversando de estos temas. Me han encantado las preguntas que me has hecho. La verdad que me he sentido muy cómodo, a disposición en cualquier momento. Un abrazo grande. Muchas gracias.